Ok, hoy es la clase 7 del curso. La agenda para hoy va a ser, vamos a recordar brevemente lo que vimos en la clase anterior y la parte teórica de la clase va a ser ingeniería de requerimientos. Vamos a platicar un poco de adquisición de requerimientos de usuario, que es parte de lo que ya vivieron en la tarea que van a entregar hoy, y algunas estrategias para esa adquisición, como son cuestionarios, entrevistas, encuestas, creación de escenarios, el concepto de qué es etnografía y cómo nos puede ayudar, y cómo podemos también utilizar la documentación existente para el tema de adquisición de requerimientos. Y por último, pues vamos a empezar con una actividad grupal. Y de igual manera, ¿verdad? Si nos da tiempo, pues la terminamos en clase, y si no, pues se les va a quedar para que puedan entregarla más adelante. Bien, la clase anterior vimos también una parte de ingeniería de requerimientos que era la identificación de los usuarios, y acá lo más importante era, dentro de las primeras personas que identificamos como usuarios, poder ir enlazando y consultándole a ellos mismos qué otras áreas y a qué otros roles deberíamos de apoyarnos y de entrevistar para poder hacer una identificación completa y tener una perspectiva con diferentes puntos de vista y beneficios. De ahí vimos el tema de requerimientos funcionales. Inicialmente, según la gráfica que vimos, tenemos requerimientos de la organización o de la empresa. Esos normalmente no nos llegan a nosotros, sino esos llegan a los usuarios. Los usuarios nos hacen los requerimientos de usuario que deberían de estar alineados a la estrategia organizacional, y a partir de esos requerimientos de usuario empieza todo nuestro análisis para poder llegarlos a requerimientos de sistema, siempre de la mano de los usuarios, y poder determinar a partir de ahí esa documentación que nos va a servir para poder empezar con el modelado de nuestro nuevo sistema. También vimos los requerimientos no funcionales, que esos van más del lado, como bien dijeron, con tres perspectivas principales. Y por último, platicamos un poco de lo que es un estudio de factibilidad y lo importante de poder hacer algo que nos pueda definir, y sobre todo identificar a nivel técnico, desde nuestro punto de vista, si tenemos alguna necesidad que cubrir previo a empezar con el proyecto, o inclusive planificar alguna adquisición más adelante, porque en este momento no nos va a ser útil, pero sí sabemos que vamos a necesitar algunos insumos que actualmente no poseemos. Entonces, el estudio de factibilidad también nos sirve para eso. Bien, ya entrando en materia de lo que vamos a ver hoy, tenemos lo que es el modelo de proceso de la adquisición de requerimientos, que consta de 4 actividades principales. La primera es el descubrimiento de requerimientos. Este proceso, la intención es de que se haga después de un estudio de factibilidad inicial. A partir de ese estudio de factibilidad inicial que nos diga, bueno, sí lo podemos realizar, independiente de que tengamos que hacer algunas adquisiciones, pero sí es posible, entonces ya empezamos con el descubrimiento de requerimientos. En esta actividad lo que se busca es que los ingenieros trabajen en conjunto con los clientes y usuarios finales para descubrir cuál va a ser el dominio o el alcance de la aplicación, y es parte de la actividad que ya empezaron a hacer con la tarea anterior, ¿verdad? Es decir, empezar a analizar qué es lo que los requerimientos de usuario, empezar a hacer algunas investigaciones y empezar a hacer consultas para poder tener un trabajo mucho más afinado. El proceso de interacción tiene también como objetivo delimitar tanto el alcance como los participantes y la documentación que vamos a tener para eso, y las técnicas que vamos a tener para esto ya las vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que en esta primera actividad tengamos la apertura y la disponibilidad de los usuarios para poder llegar a obtener la información que necesitamos. La segunda es la clasificación y organización de requerimientos. Ya que hayamos logrado obtener la información y la hayamos empezado a documentar,
es importante clasificarla, pues funcionales, no funcionales, y dentro de cada una de ellas, pues hacer una clasificación aún más, más a detalle para que podamos tener todo de una manera que se pueda comprender. Y en cuanto a la organización, se recuerdan que en algún momento dijimos que es importante poderlos agrupar dependiendo incluso de funcionalidades, como para cuando empecemos a hacer todo el tema de la validación, se pueda, y priorización y posteriormente la validación, se pueda visualizar de mejor manera o más fácilmente si hay dependencias y si hay conflictos incluso entre algunos requerimientos. Por eso es importante. El tema de la priorización y la negociación de requerimientos, como hablamos en la clase pasada, también es importante porque pues el cliente nos tiene que decir, no todo va a salir al mismo tiempo. Sin embargo, sí podemos hacer diferentes entregables, incrementos, pero eso va a ir o debiera ir de la mano con la priorización que los clientes puedan hacer y llegar a algún punto de una negociación, porque puede ser, como conversamos, que alguna priorización alta que ellos nos puedan dar se vea un poco detenida o en ese momento que ellos lo necesitan con impedimentos por algún tema técnico, por ejemplo. Entonces, o el requerimiento es demasiado amplio, también se puede negociar, hacer algún entregable parcial, siempre y cuando sea de utilidad para el cliente. Y por último tenemos lo que se llama la especificación de requerimientos, que acá no es más que documentar e ingresar todo para, si se dan cuenta, esto es un ciclo, entonces eso quiere decir de que vamos a ir refinándolo y entonces en la primera iteración de este proceso vamos a llegar a una documentación y después volvemos a validar y si fuera necesario volvemos a realizar el ciclo completo hasta que lleguemos a algún punto que nos sintamos cómodos con el documento de requerimientos, tanto nosotros desde el punto de vista técnico de analistas como los clientes. ¿Dudas, comentarios con esto? No. No, Inge. Ok. Bien. ¿Qué inconvenientes podemos tener? Bueno, lo primero es que los participantes con frecuencia no saben lo que quieren de un sistema de cómputo, excepto en términos generales. Es decir, cuando empezamos a hacer una serie de preguntas, puede ser que nos topemos con respuestas como no conozco, no tengo idea. Entonces, ahí nos toca que, como decíamos, ser hasta cierto punto un poco de coach desde el punto de vista funcional y por qué hacemos las preguntas. Es decir, las preguntas que nosotros vamos a hacer es porque nosotros ya tenemos una idea o un objetivo de a dónde queremos llegar con esas preguntas. Por lo tanto, cuando tengamos ese tipo de respuestas, nos toca que asesorarlos y si es una duda o una falta de conocimiento propia del negocio, pues también ahí lo que nos toca es apoyarnos con otros usuarios que puedan resolver y apoyar, porque no necesariamente nosotros vamos a ser conocedores de muchas cosas propias del negocio o de la operación diaria. El otro inconveniente es que los participantes expresan naturalmente los requerimientos con sus palabras y conocimientos implícitos de su trabajo. Estos, recuerdan, hablábamos del tema de que ellos nos van a dar solo lo que para ellos es relevante y pueden incluso omitir información que va a ser vital para poder automatizarlo. El otro es que diferentes participantes tienen distintos requerimientos y pueden expresarlos en formas variadas. En este punto lo que tenemos que tener cuidado es que muchas veces nos van a dar diferentes perspectivas y puede ser que esas diferentes perspectivas se puedan contradecir. Nuestro trabajo es entender esos conflictos y para eso es que nos sirven la clasificación y el ordenamiento de los requerimientos para llegar a algún acuerdo y sí puede ser que en la realidad del proceso pueda estar generando algún tipo de conflicto en la realidad, en la operación del día a día e incluso podamos identificar que como entran en conflicto pero no se platican esas áreas o esos roles, puede haber un tercer rol
que esté corrigiendo lo que desde la primera interacción ya estaba bien, solo que como entran en conflicto, el segundo en discordia, pues está generando algún tipo de reproceso, por ejemplo. El otro es factores políticos, nos van a llegar a influir en los requerimientos del sistema. Yo acá también agregaría de una vez el siguiente, que es el ambiente económico y empresarial. Es decir, tanto los temas legales como los temas del mercado nos pueden cambiar requerimientos que originalmente tenían cierto alcance. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta y pues, realizar los ajustes que sean necesarios para poder acoplarnos a estos factores externos. ¿Qué es el descubrimiento de requerimientos? Que lo pueden encontrar como adquisición de requerimientos. En palabras simples, es el proceso de recopilar información sobre el sistema requerido y de los sistemas existentes. A ver, las fuentes de información no siempre van a ser solamente los usuarios. También nos tenemos que apoyar en la experiencia de la empresa y del equipo de proyectos anteriores para poder recopilar información que nos puedan ayudar al descubrimiento y al fortalecimiento de la definición de los requerimientos. Como decimos, es importante y vamos a ver algunas técnicas como son las entrevistas, las encuestas, para poder obtener ese descubrimiento o adquisición de requerimientos. ¿Quiénes van a participar de este proceso o de esta tarea? Pues todos los interesados que tengan algún tipo de interacción en el sistema. Son los usuarios, cualquiera que tenga que ver con el dominio de la aplicación, otros sistemas que puedan interactuar con el sistema que vamos a trabajar. Es decir, tenemos que tener todo el panorama amplio para poder tener un descubrimiento de requerimientos completo y funcional. ¿Que va a tener varias iteraciones para refinarlo? Sí, pero la intención es justo esa, refinarlos e irlos llevando a requerimientos de sistemas que puedan darnos la mejor visibilidad y no que en cada iteración nos salgan cada vez más y más y más requerimientos, porque en cada iteración lo único que estamos haciendo es involucrando cada vez más usuarios, que sí nos va a suceder, pero no debiera ser demasiado ni tampoco, porque si no nunca vamos a terminar de definir el alcance o nos van a estar cambiando las prioridades constantemente. Las ventajas, a ver, la primera técnica son los cuestionarios que vamos a ver para la adquisición de requerimientos. En los cuestionarios teóricamente no hay mucho que hablar, pues es una serie de preguntas en las cuales pues el analista lo que busca son dos cosas. Primero, llegar a la mayor cantidad de personas al mismo tiempo y obtener una cantidad de información. Ojo que aquí estoy haciendo énfasis en la cantidad. Y la distribución suele ser bastante rápida, es decir, la información la podemos obtener mucho más ágil que los otros tipos de actividades para obtener información. Sin embargo, como todo, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas más importantes son que la mayoría de los cuestionarios pueden responderse rápidamente. Debiéramos de hacer preguntas, inclusive en la manera de lo posible, que ellos nos respondan seleccionando información, las respuestas. Es decir, si vamos a poner un cuestionario donde tenemos 50 preguntas, me voy a inventar un número muy grande que no debiera ser, y de las 50, 25 son de ingreso de texto, seguro ese cuestionario no nos lo responde. Sin embargo, si hacemos 50 preguntas, pero todas son de selección múltiple, falso, verdadero o algo así, donde solo tengan que hacer clic, pues probablemente tengamos una mejor respuesta y una mejor calidad de ellas. Es decir, los cuestionarios deberían de tener un medio relativamente barato para recopilar la información, es decir, deberíamos de hacer uso de lo que la empresa ya tiene como medio de comunicación en la organización. También nos permiten que las personas mantengan el anonimato, porque ese es otro inconveniente. A veces no les gusta a las personas
dar su opinión. Pues hay personas que así son, o no les gusta ser parte de algo. Sin embargo, si les aseguramos que pues desde el punto de vista va a ser anonimato, se va a mantener, entonces ahí sí nos pueden dar incluso respuestas que nos pueden sorprender. ¿De acuerdo? Y las respuestas se pueden tabular y analizarse rápidamente. Esto va de la mano que cada una de las preguntas que hagamos debería de tener algún objetivo en específico y sobre todo de poderlas clasificar y poder tabular y analizarlas, ¿sí? No deberíamos de hacer preguntas solo por hacerlas sin ningún objetivo en específico y más importante aún que podamos clasificar esas respuestas y poder dar algún tipo de estadística y de información para analizar dicha información. Las desventajas es que el número de encuestados es bajo, en el sentido de, como les decía, ¿verdad? Si el tipo de respuesta va a ser de mucha escritura, seguro va a haber mucha resistencia a eso. No existe una garantía que una persona responda o se explique o explaye. Es como elaborar todas las preguntas, dependiendo de la dificultad de la respuesta que estemos esperando. Y recuerden que si es texto libre, también el tema de la tabulación va a ser muy complicado, porque hay que entrar a analizar lo que respondieron, ¿verdad? También no hay temas de que el analista observe y analice el lenguaje corporal del encuestado. Muchas veces nos escriben algo, sin embargo, corporalmente nos dicen otra cosa, es decir, tal vez la pregunta les incomodó, pero ese tipo de cosas o de sentimientos no lo vamos a poder obtener de un cuestionario. Y la última es que los buenos cuestionarios son difíciles de preparar, es decir, cuando decimos un buen cuestionario es que esté bien clasificado, bien tabulado, que el análisis posterior debe de ser bastante ágil, la generación de la información, que los encuestados lo puedan responder rápidamente. Entonces, si logramos ese tipo de acciones o de resultados de un cuestionario, eso quiere decir que nos tomó un buen tiempo elaborarlo, ¿sí? ¿Dudas con esta actividad o esta estrategia para obtener información? Otro punto importante es de que los cuestionarios son de los medios más efectivos para recopilar hechos. Es decir, en el momento que estoy diciendo que debieran de ser casi que solo de hacer clic cada una de las respuestas, es porque estamos buscando algo en concreto, ¿de acuerdo? No vamos a poder obtener muchas críticas de parte de ellos, sino hechos que queremos responder de forma muy falso o verdadero, ¿de acuerdo? Frío o caliente, o blanco y negro. Ese tipo de respuestas son las que estamos buscando, ¿de acuerdo? Ingem, y si digamos Sí, que nosotros no tenemos un patrón de en qué referir, hacer una referencia de las preguntas que estamos haciendo, supongo que es la primera vez que vamos a desarrollar y no sabemos qué es lo que hay que preguntar, ahí sí tendrían que ser preguntas abiertas, ¿verdad? sí, pero para preguntas abiertas se sugiere otro tipo de actividad y no cuestionarios, porque digamos un cuestionario es porque tenés muchas personas a las cuales le querés obtener información. Por ejemplo, Ajá. vamos a sacar un sistema para toda la organización, para todas las agencias del banco, y son 500 agencias. Entonces, entrevistar a todas las agencias y a todos los cajeros, porque va a ser para ellos, va a ser muy complicado. Entonces, lo que necesitas es otro objetivo, ¿de acuerdo? Entonces necesitas preguntas muy específicas y para obtener información un poco más detallada de los requerimientos. Digamos que este tipo de información de los cuestionarios lo que nos va a servir más es para poder complementar los requerimientos de usuarios con ciertas funcionalidades genéricas más que los requerimientos propios de la funcionalidad. Es decir, aquí queremos terminar de confirmar ciertas tendencias, por llamarlo de alguna manera, o ciertos, Preferencias, algunas preferencias. algunas preferencias, correcto, esa es la palabra. Ok. Algunas preferencias más que
recabar información que necesite explicación. Ahí ya tendríamos que utilizar otro tipo de actividad y con un número mucho más reducido, ¿verdad? Para que sea una realidad. Ah, ok. Excelente. Gracias. Bien. La otra estrategia son las entrevistas, que es al punto que nos llevaba el comentario que nos hizo el compañero. Las entrevistas son de dos tipos. Pueden haber cerradas y abiertas. Las entrevistas cerradas es cuando los participantes responden a un conjunto de preguntas ya preestablecidas. Y las abiertas es en las que no hay una agenda, es decir, nos reunimos con alguien y pues ahí vamos explorando. Pero a pesar de que no hay una agenda predefinida, algunas preguntas preestablecidas, sí tenemos que llevar un objetivo y algunos temas que cubrir. Es decir, el hecho que sea abierto no quiere decir que vayamos sin ningún tipo de preparación, porque entonces esa entrevista no va a tener ningún sentido ni va a ser de forma eficiente. En la realidad puede ser, y la mayoría de entrevistas que le hacemos a los usuarios es que hagamos una mezcla de estos dos tipos de entrevistas. Es decir, llevemos una sección con ya preguntas preestablecidas y tengamos otra donde sí tengamos preguntas abiertas en las cuales, como bien decía el compañero, tengamos que explorar y tengamos que incluso interactuar y ellos nos van a preguntar de vuelta y nosotros, y así hasta que lleguemos a algún tipo de respuesta que es lo que estemos buscando. ¿De acuerdo? Eso ya en la práctica es lo más común y pues al final de cuentas también tenemos que considerar que si alguien nos está dando tiempo de su operación diaria, pues tenemos que sacarle el mejor provecho. Por lo tanto, mi recomendación es que efectivamente hagamos una mezcla de estos dos, donde ya vemos algunas preguntas preestablecidas y tengamos chance y dentro de nuestra agenda para poder realizar una entrevista abierta. ¿De acuerdo? ¿Qué dificultades podemos encontrarnos? Pues que todos los especialistas en la aplicación van a utilizar terminología y jerga que son específicos de su dominio. Por lo tanto, nos toca que, sin ninguna duda, cuando no entendamos algo, porque no es de nuestro dominio y lo que ellos se van a estar trabajando, pues hacer las consultas pertinentes. Por ejemplo, si estamos entrevistando a alguien que ve la administración de los préstamos de nuestros clientes, pueden usar terminología muy técnica en el sentido de, mira, necesito un reporte donde me muestren cuál es la reserva de cada uno de los préstamos de los clientes. Si ustedes ni idea qué es la reserva. Entonces, mira, ¿qué es la reserva? Fíjate que la reserva es lo que la superintendencia de bancos nos pide que tengamos como banco guardadito ahí el dinero para que seamos un banco con estabilidad financiera. Ok, ¿y cómo lo calculas? Y entonces ahí empieza, ¿verdad? Entonces al final es importante que cuando usen terminología y jerga que es muy específico de ellos o del negocio, pues si no lo entendemos, consultemos, sin ninguna pena. De ahí que cierto conocimiento del dominio es tan familiar para los participantes que encuentran difícil de explicarlo, es decir, para ellos es tan obvio y tan sencillo lo que ellos hacen que puede ser que ellos no lo vayan a mencionar. Entonces, de nuevo, tenemos que tener cuidado y cuando vemos que lo hablamos la clase pasada, ¿verdad? Pues tratemos incluso de hacer algún tipo de ejercicio, quizás no en la entrevista nos vaya a dar tiempo, pero más adelante le vamos a decir, mira, con esta información que me diste, pues voy a tratar yo de replicarlo y lo vamos a validar, ¿verdad? Para que efectivamente nos aseguremos que toda la información que me diste de tu trabajo es todo lo que necesito para automatizarlo. ¿Qué características debe tener un buen entrevistador? Bueno, primero tener una mentalidad abierta, evitar ideas preconcebidas sobre los requerimientos y escuchar a los participantes. Es decir, cuando dicen evitar llevar o tener ideas preconcebidas es que cuando nosotros vemos un requerimiento, automáticamente empezamos a analizarlo y empezamos a asumir ciertas cosas. Que no es que esté malo,
pero tenemos que tener una mentalidad abierta para que esos paradigmas que nos podemos llegar a hacer de los requerimientos no los vayan a romper. Es decir, al final de cuentas estamos haciendo un software para alguien más, con las necesidades de alguien más, con los beneficios para alguien más, no lo que nos gusta a nosotros, no lo que nosotros necesitamos, es lo que el cliente o clientes necesitan, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Y el entrevistado debe instar con una pregunta de trampolín para continuar la plática. Hay un dicho que dice meto pita para sacar listón, es decir, tenemos que tener mucha habilidad como para, sobre todo con las personas que les cuesta expresarse, que nos puedan dar la mayor información posible y tenemos que tener esa habilidad de poder obtener esa información, ¿de acuerdo? Y lo más importante es de que generen y trabajen colaborativamente para generar un sistema de prototipo. Recuérdense que al final el prototipo no necesariamente estrategia muy importante, inclusive a veces estamos hablando de un prototipo y lo podemos hacer inclusive en una hoja de papel con el usuario, es decir, no necesariamente tenemos que hacer un software de modelado de prototipos y tenerlo a las mil maravillas, no, simplemente con que veamos una pantallita ahí o en Excel la podemos crear. Lo que nos interesa es que tengamos claridad de lo que nosotros estamos interpretando que el cliente nos está solicitando. Sí, adelante. Ingeniero, disculpe, ¿y cómo podríamos tratar digamos, a las personas cuando, por ejemplo, como en el caso que usted habló, ¿verdad? De esa jerga que ellos manejan. Digamos, si nosotros no la conocemos y en caso nos dijeran, no sé vos, eso lo tenés que averiguar. ¿Cómo poder tratar a ese tipo de personas? Ya, definitivamente cuando nos topamos con personas que son así muy, no sé si llamarlos envidiosos o cerrados más bien, de compartir la información de ese tipo, pues dos cosas. Primero, tratar la manera de que explicarle cuáles son los beneficios, decirle, mira, la realidad es de que yo ya estoy aquí con tu persona entrevistándote sobre estos temas porque pues me refirieron de que pues, sos la persona experta y la mejor para poder darme la información y tratar la manera de llegar a algún tipo de negociación de que efectivamente es importante que nos traslade ese conocimiento que él, sin duda alguna, que controla, ¿verdad? Si nos vemos en la necesidad que definitivamente ya probamos varias formas de forma amable y no hay modo que nos traslade la información o nos dé la información completa y peor aún nos dice eso averiguarlo por otro lado, en esos casos lo que nos corresponde es escalar el tema. Cuando realmente nos topamos con gente que es muy cerrada y cerrada en el punto de vista que no quiere compartir información, ¿verdad? Y de plano no, o sea, no va a caminar el asunto, pues ahí lo que nos toca es escalarlo, ya sea con nuestro jefe o con el jefe de él, ¿verdad? Mira, fíjate que ya probé así, ya te hicimos tanto, ya tuvimos 2, 3 entrevistas y siempre llegamos al mismo punto donde no quiere compartir cómo calcula él la reserva, siguiendo el ejemplo que les decía. No hay forma, ¿va? Y en teoría él es el experto y con él me mandaron, ¿va? Entonces ahí sí nos toca que escalarlo porque pues, sí, definitivamente, si seguimos nosotros, pues no va, con él únicamente ya no vamos a lograr avanzar, ¿verdad? O puede ser que nos digan, va, está bien, mira, no andes con él, también esta otra persona te lo puede resolver, ¿verdad? Pero sí, en esos casos, cuando realmente no colaboran, sí hay que escalarlo. Y no deberíamos de esperar tanto, ¿verdad? Deberíamos de hacer un par de intentos y si no, pues de plano lo escalamos. De acuerdo, ingenieros. Sí, licenciada. Sí, ¿quién habló? ¿O están hablando con alguien más? Creo yo. ¿No? Ok. Bien. Ventajas de una entrevista. Bueno, las entrevistas lo que les da al analista es una oportunidad para motivar al entrevistado para que responda libre y abiertamente a las preguntas. Es decir, tenemos que hacerlo sentir en un ambiente cómodo y decirle inclusive de que pues, las respuestas que dé pueden no va a haber ningún tipo de represalia, porque a veces incluso puede pasar de que la gente se cierre, como decía el compañero, pero a veces se cierra porque puede incluso hasta pensar, esta persona
quiere que le dé yo todo el chivito y después me van a despedir. Por ejemplo, hay personas que así creen o piensan que así es que esa es la razón de ser de esa entrevista. Entonces, inclusive le tenemos que decir, miren, esa entrevista es porque vamos a hacer un sistema que le va a ayudar a usted, no es que el sistema vaya a reemplazar su plaza, sino simplemente le va a apoyar en tales y tales actividades para que usted se pueda orientar y enfocar en este otro tipo de actividades y van a sacarle mejor provecho a su trabajo. Porque puede ser de que parte de esa falta de información que nos quieran transmitir es porque sientan celos o sientan en riesgo que más adelante pues van a prescindir de sus servicios. Por ejemplo, tenemos que mantener esa armonía para que el entrevistado colabore. Las entrevistas también permiten al analista intentar obtener más retroalimentación del entrevistado. Como estamos cara a cara, pues si vemos de que hay ese tipo de información se está quedando corta, pues podemos hacer algunas preguntas adicionales y ahí es donde entra el tema de las entrevistas abiertas. También permiten que adaptar o parafrasear las preguntas para cada persona. Es decir, aunque tengamos unas preguntas ya preestablecidas, puede ser de que para un rol diferente no nos comprenda la forma en que estamos haciendo las preguntas, entonces nos toca que parafrasear esas preguntas para que ellos nos puedan comprender desde su rol qué es lo que se está buscando con esa pregunta. Mientras que en un cuestionario no, ¿verdad? Se pregunta lo que está escrito y se acabó. Y las entrevistas, por último, dan la oportunidad de observar la comunicación no oral del entrevistado. Era lo que hablábamos, que era una de las ventajas del cuestionario, que acá podemos ver si en realidad pueden ellos, algo así como lo que están sintiendo, realmente lo que me están diciendo, ¿sí? Porque puede ser de que nos estén diciendo, sí, no hay ningún problema, y estén haciéndonos caras y estén diciendo algún gesto corporal que nos indique que probablemente se estén diciendo internamente que piensa este loco, esto yo ni lo voy a utilizar, solo me va a hacer una pérdida de tiempo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de sentimientos o de acciones o de movimientos corporales va a ser, es una gran ventaja. Claro, tenemos que prepararnos para poder interpretar qué significa que una persona mueva los brazos, que se ponga de brazos cruzados, que, pues, en fin, todas las diferentes expresiones corporales que podamos interpretar de alguna manera. ¿De acuerdo? Es parte de la preparación de un analista. ¿Y qué desventajas podemos obtener las entrevistas? Bueno, que la entrevista puede tener un enfoque de exploración que consume mucho tiempo y por tanto es muy costosa. A ver, el tiempo es dinero, dicen por ahí. Y muchas veces estas entrevistas las vamos a hacer con las personas expertas, con las personas donde su tiempo es tan valioso que debemos de tener una entrevista de un periodo de tiempo ni muy corto como para que no nos alcance el tiempo, ni tampoco muy larga como para que el trabajo de esa persona, por ser el experto, se atrase, ¿verdad? Se retrase, porque el día a día debe continuar. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. El otro es que el éxito de las entrevistas depende mucho de las habilidades de relaciones humanas del analista. Se recuerdan que les acabo de comentar que es importante que ustedes también salgan de su zona de confort desde el punto de vista técnico y se preparen para poder tener estas relaciones humanas y poder sacar el mejor provecho y poder poner en práctica todas las habilidades o técnicas que puedan ustedes tener para poder tener esa interacción con las personas y con diferentes personas o diferentes, ¿cómo sería? Diferentes formas de ser de las personas, diferentes caracteres. Entonces, eso no es algo sencillo. Las relaciones humanas es algo complejo y pues es importante que ustedes también puedan explorar esa área y poder trabajar sus habilidades blandas, que le llaman cuando uno va a pedir trabajo, para poder sacar ese provecho y poder tener una entrevista y sobre todo que el entrevistado se sienta cómodo con ustedes.
Y por último, pues una entrevista puede ser impráctica debido a la ubicación del entrevistado. Si lo hacemos de forma remota, puede ser y no prendemos la cámara. Si nosotros no prendemos la cámara, mucho menos la va a querer prender él. Entonces, al final, la entrevista pierde un poco el sentido, por ejemplo, porque él puede estar, incluso está viendo un partido de fútbol mientras nosotros lo estamos entrevistando. Entonces, hay que tener cuidado o incluso lo llevamos a una sala donde la silla es de madera, no le damos ni siquiera un vaso de agua y entonces también le genera cierto estrés hasta cierto punto porque no se siente cómodo, ¿de acuerdo? También tenemos que considerar eso. Muy bien, ¿dudas con el tema de las entrevistas? Me dieron una pregunta. Sí. ¿Es factible, por ejemplo, así con personas que usted dice que tienen muy corto el tiempo para hacer la entrevista? ¿Es factible o posible, digamos, tomar, si yo sé que de antemano que él almuerza dentro de la empresa, ¿verdad? Poder aprovechar ese tiempo, almorzar con él y hacer la entrevista al mismo tiempo, sabiendo que tiene una hora de almuerzo, digamos. ¿Es posible hacer eso o es muy invasivo? Sí, yo sí recomiendo que respetemos el tiempo de las personas porque como bien dice Marvin, ese es un tema bien delicado porque incluso hay quienes les están tan en el día al día que dicen, sí, aprovechemos la hora de almuerzo. Yo estoy medio comiendo en lo que me platicas y ahí vemos cómo salimos. Entonces, creo que va a depender mucho de la actitud de esa persona y de cómo nosotros podamos eh, preparar la entrevista como para que nosotros tengamos claro que en algún momento él va a estar masticando su almuerzo, probablemente nosotros ni hemos almorzado, que también nos puede afectar, o puede estar tomando agua, o no sé, inclusive hasta los hábitos alimenticios que pueda tener la persona puede ser un tema complicado. Entonces, creo yo que en la manera de lo posible hay que evitarlo, inclusive también tener entrevistas fuera de horario laboral. Al final de cuentas, pues esa entrevista va a ser de beneficio para la organización, entonces la organización tiene que tener el empoderamiento necesario tanto para el entrevistado como para el entrevistador o el analista de poder planificar esas entrevistas y llevarlas a cabo en un horario adecuado. Esa sería mi recomendación y hasta cierto punto pues tiene que ser porque si la misma organización no les da el chance de decir, mira, es que fíjate que no hay forma porque tengo demasiado trabajo y si no atiendo esto, mi jefe aquí o mi jefe allá, entonces pues sí tendríamos que ver, que buscar la manera, de nuevo, de escalar el tema para que puedan darle el tiempo necesario para atendernos. Y si definitivamente no, pues tratar la manera de llevarlo en algún tiempo extraordinario, siendo hasta cierto punto invasivos, pero no es lo más recomendable. No es lo más recomendable. Sin embargo, hay personas que eso es lo primero que te dicen, mira, no tengo chance, el único chance libre que tengo es mi almuerzo, si no te molesta, hagámosla ahí. Definitivamente no va a ser tan efectiva, pero si las personas se sienten cómodas, adelante. Y ustedes, ¿verdad? Pero no es lo más recomendable. Gracias, Inge. Ok, adelante, Javier. Sí. Ya, vamos a ver. Eso va mucho con temas de
primero la planificación, es decir, una entrevista no debiera de caerles por sorpresa. Eso debería estar plenamente acordado con el entrevistado y él debería ya estar anuente y con esa planificación hecha, independiente en el momento que sea. Lo otro es que deberíamos nosotros, si sabemos que va a ser una entrevista que va a durar, me voy a inventar una hora o un poco más, o 2 horas, nosotros como analistas deberíamos de pedirle a la organización que nos diera ciertas comodidades o ciertas facilidades para que él mantenga el foco. Por ejemplo, si es una entrevista de 2, 3 horas, lo que necesitamos es, por ejemplo, primero tener una agenda que nos dé podamos hacer ciertas pausas, porque está demostrado que después de cierto tiempo la gente pierde el enfoque y se desespera y se siente incómodo. Eso por un lado, es decir, poder hacer ciertas pausas y poder darle chance de respirar aire fresco, por así decirlo. Lo otro es que si, por ejemplo, vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta toda la mañana, digamos, 12 de la mañana, pensar inclusive al principio, tener su tacita de café, ahí una cafetera para que se vayan sirviendo el que lo desea, un poco de agua pura. Y si es posible y la empresa no lo provee, pues ¿por qué no? Tener chance de tener algunas galletitas solo ahí como para que también, es decir, tenemos que tratar nosotros la manera de tener un ambiente lo más agradable posible para que dependiendo del tiempo y de incluso del tipo de preguntas que le hagamos a las personas, podamos tenerlos los más cómodos posibles y evitar ese estrés que vayamos a poderle generar. Es decir, ahí va a depender mucho de las facilidades también que la organización nos pueda dar. Inclusive puede ser una entrevista donde hay lugares ahora que hablan de espacios abiertos y trabajo colaborativo, donde incluso las salas de reuniones no son ni siquiera cuartos cerrados, sino es una sala como la de la casa de uno, donde hay un par de sillones, una par de mesitas. Le damos inclusive, ahí tenemos la laptop para poder ir nosotros anotando o la persona, dependiendo del tipo de entrevista, cómo vamos a recopilar la información, donde puede ser incluso una charla informal. Entonces, creo que por ahí deberíamos de ir, pero sí, jamás deberíamos de ir a hacer una entrevista sin tenerlo previamente acordado. Porque entonces ahí sí, lo más seguro es que como van a ser personas expertas, van a estar muy atareados y no los van a atender. No sé si ahí logré darte algunas ideas, Fer. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Etnografía. A ver, la etnografía, como decía en la agenda, no es más que la actividad de observar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los sistemas de software no deben o no existen aislados, es decir, siempre van a tener alguna interacción con algo más, siempre, o con una base de datos, con otros sistemas, etc. Y deben de utilizarse en el contexto social y organizacional. Y en ese escenario, a nivel de la organización, a nivel de personas, podríamos derivar y llegar al tema de restringir los requerimientos del sistema, dependiendo del dominio, ¿verdad? Por lo tanto, la etnografía lo que nos dice es que es una técnica de observación que utilizamos para entender los procesos operacionales y ayudar a derivar o a detallar los requerimientos que van a apoyar dichos procesos. Sí, es decir, nosotros vamos y les vamos a decir, miren, jóvenes, mañana va a venir Pablo Reyes, que es el analista del nuevo sistema que nos va a servir para la impresión de facturas, y hagan como que él no está aquí. Eventualmente les va a hacer quizás algunas preguntas así muy informales que él pueda tener, por favor lo atienden, digamos que el jefe del área les está hablando, pero ustedes hagan su día a día como tal cual lo hacen siempre. Y va a venir un día cualquiera del mes, va a venir una quincena, va a venir un
fin de mes y va a venir el principio de mes, por ejemplo, porque yo ya le expliqué que tenemos esas 4 actividades diferentes durante el mes. Entonces, de esa observación lo que vamos a obtener son requerimientos que se derivan de la forma en que realmente trabaja la gente en vez de la forma en la cual definieron el proceso y dicen que trabajan. Es decir, estamos confirmando lo que ya tenemos en blanco y negro y que nos dijeron con lo que realmente hacen. ¿De acuerdo? Es decir, estamos buscando coherencia. Y los requerimientos que se derivan de la cooperación y el conocimiento de las actividades con otras personas. ¿Se recuerdan que el tema de la identificación de usuarios hablábamos de que ellos conocen quién les da información y a quiénes se la entregan ellos, pero no más allá? Y muchas veces ni siquiera saben, ellos no saben ni siquiera qué hacen las siguientes personas, sino simplemente, pues yo le entrego estos 10 campos tabulados de las facturas y qué hacen con eso, ni idea. Pero con que entregue eso es suficiente. Entonces, esa cooperación y conocimiento de las actividades es la que también vamos a lograr nosotros aterrizar y sobre todo que ellos también finalmente logren comprender un poco más allá de lo que hacen, ¿verdad? Salgan de su zona de confort. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque en el momento que todos sepan para qué están haciendo las cosas, seguramente lo van a poder hacer de mejor manera y eso nos va a ayudar para poder estandarizar y automatizar los procesos. ¿De acuerdo? Porque, sí, pues, es que estos 10 campos, esta área los utiliza para cuadrar las facturas del mes. Entonces, yo te recomiendo que para aquellos que vienen en moneda extranjera, te pongamos, las dolaricemos todas, porque pues también recibimos facturas en, no sé, en libras esterlinas, en pesos mexicanos, y se te vuelve un chirmol ese cuadro. Entonces, nosotros tenemos los datos para podértelas dolarizar todas. Entonces, lo trabajas todo con dólar, por ejemplo. Estoy inventando algo. Entonces, como ya saben para qué lo van a utilizar, ellos pueden aportar mejor información porque ellos están previo a ellos. ¿De acuerdo? Y este diagrama que ven acá, pues son como cómo deberíamos de trabajar el tema el proceso de la etnografía. Es decir, primero hacemos el análisis, observamos. De ahí, de parte de esa observación, vamos a hacer reuniones o inclusive interrogatorios en vivo. ¿De acuerdo? De ahí vamos a hacer la etnografía enfocada, es decir, cuando ya tenemos cierta información, ya tuvimos ciertas reuniones, ya podemos hacer, ok, pero me quedaron dudas, es decir, ya dudas específicas del proceso, ya podemos ir a hacer una etnografía, pero más focalizada, es decir, en ciertas áreas que no nos queda claro, tenemos algunas lagunas. De ahí podemos generar evaluación de prototipos, si es que generamos prototipos, y finalmente ya poder tener un desarrollo del sistema genérico. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que trabajamos la etnografía. O una idea de cómo trabajarla. ¿Dudas con esto? ¿No? Bien. Ventajas. Y bueno, desventajas son muchas, pero vamos a platicar un poco de ambas. ¿Qué ventajas? Bueno, los datos recabados basándose en la observación pueden ser muy confiables, es decir, como es lo que realmente están haciendo, pues más confianza que eso no hay, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente hacen. El analista de sistema puede ver exactamente lo que se está haciendo y algunas veces va a ser difícil explicar claramente con palabras las tareas complejas, es decir, no van a saber explicárnoslo en palabras, pero nos va a decir, mira, ¿sabes qué? Mejor, algo así como cuando decíamos, cuando no entiendan algo, dibújenlo. Bueno, aquí en lugar, cuando no logren explicarme o entender, decirme cómo hacen esto, bueno, quiero ver cómo lo haces, ¿sí? Y de esa manera vamos a tener, porque él sí sabe hacerlo, lo que no sabe es explicarlo. Y la observación es relativamente barata, es decir, pues nosotros ya tenemos el rol de analistas, entonces nada nos cuesta irnos a parar a la par de la persona en lo que él está haciendo lo que haga diariamente. Obviamente tenemos que mantener cierta distancia para no hacerlo sentir incómodo, ¿verdad? Y la observación permite
que el analista haga mediciones del trabajo, tiempos entre una y cada etapa, tiempos de espera, etcétera, ¿verdad? Eso ya es un tema de eficiencia de los procesos, pero incluso se pueden medir. ¿Qué desventajas? Bueno, hay varias, pero dice, ya que la gente generalmente se siente incómoda cuando está siendo vigilada, inconscientemente puede comportarse de una manera diferente. Es decir, como cuando hacen esos reality shows, ¿verdad? Y diariamente yo cuando me levanto probablemente no me cepillo los dientes hasta después de comer, pero como me están grabando, me levanto, me cepillo los dientes y me vuelvo a cepillar después de comer. Por decirles algo muy natural. Cambio mi comportamiento y eso hay que evitarlo. Puedes decir, mira, hace como que yo no estoy acá, trabaja tu día a día y tranquilo. Yo me interesa saber cómo lo haces realmente, ¿de acuerdo? Si hay problemas, pues para eso estamos. Si estás haciendo algo de forma inadecuada, para eso estamos viendo el proceso, para mejorarlo. ¿De acuerdo? El trabajo que se esté observando tal vez no incluye el nivel de dificultad o de volumen normalmente experimentado. Y por eso yo mencionaba el ejemplo que les decía de las facturas que iban a llegar varios días en diferentes momentos del mes. Es decir, vamos a llegar un día normal del mes, vamos a llegar un día de quincena que tienen cierta carga adicional, vamos a llegar a fin de mes, que es donde está la carga más alta, y cómo arrancamos el mes, es decir, si hacemos algo especial. Por eso es importante llegar en diferentes momentos o en diferentes... para tener la información más completa y evitar esta desventaja. Algunas actividades del sistema pueden tener lugar en horas estrambóticas, es decir, fuera de horario. Puede ser que ellos tengan turnos de trabajo, por lo tanto, lo que hace el de la mañana no es lo mismo que hace el de la tarde, por lo tanto, pues ahí sí nos va a tocar que sacrificarnos un poco y poder estar en los distintos turnos y en las diferentes actividades. Algunas tareas no siempre serán desempeñadas en la manera en que las observa el analista. Por ejemplo, el analista pudo haber observado cómo una compañía llenaba varias solicitudes de los clientes. Sin embargo, los procedimientos que el analista observó pudieron haber sido los pasos usados para llevar las solicitudes regulares. Pero si tuvieran una solicitud especial, tiene otro tratamiento. Acá es el tema de las excepciones. Va, este es tu flujo normal de operación, pero ¿qué pasa si viene una... por temas regulatorios? No es lo mismo que trates las facturas de proveedores locales a cómo vas a trabajar las facturas internacionales. Y dentro de las internacionales, para las que vengan de China, me voy a inventar, tienen un tratamiento especial porque los chinos nos piden cierta información adicional, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con las excepciones. Y yo creo que esas serían las más importantes. Desventajas de la etnografía. ¿Dudas, comentarios con esto? Sí, buenos días, ingeniero. Fíjese Bien. que se estaba hablando que teníamos que tomarnos el tiempo suficiente como para poder recopilar mejor información. Entonces, ¿esto no implicaría en que nos retrasaríamos en cumplir con los plazos? Digamos que todo urge. Todo es para ayer en las empresas, sin embargo, nos tenemos que tomar el tiempo en la manera, dependiendo de la estrategia de desarrollo, obviamente, porque si estamos con Ágil, todo esto que acabamos de platicar debe pasar en horas, ¿sí? O en días, no en semanas y mucho menos meses. Va a depender mucho de la estrategia de desarrollo, el nivel y puede ser que el trabajo de todo esto, de las entrevistas y el análisis de requerimientos, ya no recaiga. Y con todos los usuarios ya no va a recaer dentro del analista de sistemas, sino va a recaer en Scrum, por ejemplo, en el Product Owner. Él es el que tiene la responsabilidad de recabar todos los requerimientos y llevarle al equipo de desarrollo esos requerimientos ya refinados. Obviamente todavía va a haber un trabajo de análisis de parte del analista de sistemas y en este caso el que lo va a desarrollar en Scrum, pero ya va a estar refinado, ya no vamos a tener que irnos con los usuarios. El análisis ya va a ser más del punto de vista técnico.
Entonces va a depender mucho de la estrategia de desarrollo. Si es algo formal, una estrategia de desarrollo formal o de cascada, pues sí, parte de la planificación que vamos a hacer es, mira, nos vamos a tomar, no sé, dependiendo del tamaño del sistema, un mes para hacer todas las entrevistas y poder ya entregar un documento de especificación de requerimientos. Pero eso ya está planificado dentro de eso. Si fuera ágil, pues seguramente no serían los analistas de sistemas los que harían ese trabajo como índices para no atrasarnos. Y como va a ser ágil, vamos a ir trabajando requerimientos y alcances mucho más pequeños para hacer esos entregables de valor o de funcionalidades de forma incremental. ¿De acuerdo? Va de De la acuerdo, mano de Miguel. eso. Ok, Gracias. muy bien. Ok, continuamos entonces. ¿Qué podemos hacer de la documentación existente para la adquisición de requerimientos? Bien, las preguntas que nos deberíamos de hacer es ¿qué tipo de documentos pueden enseñar algo acerca del sistema? Podemos ver memorándums, registros contables, solicitudes de proyectos anteriores, como para ayudar a los usuarios para que hagan requerimientos o solicitudes de cómo deberían de hacerlo, por ejemplo. Casos de éxito, obviamente. ¿Qué documentos describen la función de negocios? Podemos ver el plan estratégico, la misión de la empresa, políticas, procesos y procedimientos, si existieran, debieran de existir, bases de datos existentes, muestras de pantallas y reportes existentes. ¿De acuerdo? Es decir, este es el tipo de documentación que podemos ir a consultar y también otra documentación, digamos como fuente de información primaria y otra documentación que nos puede funcionar es diagramas de flujos, diccionarios y repositorios de proyectos, documentación de diseños anteriores, documentaciones de programas, es decir, la cantidad de proyectos agrupados para un objetivo mucho más estratégico, inclusive manuales de operación o de usuario. Aquí me faltó colocar eso. Pero es importante que conozcan que si hay cierta documentación y la tenemos pues bien clasificada, bien ordenada, en todas las de ley, pues es información que nos puede ser bastante útil para apoyar a los nuevos requerimientos. ¿Sí? Validación de los requerimientos, pues ya hablamos bastante de eso en las clases pasadas, pero quería reforzar el tema con qué tipos de comprobación tenemos. Serían los de validez, que básicamente esto nos van a decir es qué funcionalidad, validamos que las funcionalidades que tenemos recabadas son las que vamos a trabajar y se necesitan. Las de consistencia es que el documento no debe estar o no debe entrar en conflicto. O que sí. Aquí nos dice una cosa en este requerimiento, pero en este otro nos dice completamente lo opuesto. A eso se refiere con consistencia. Comprobación de totalidad, es decir, que realmente cumplamos con el objetivo por el cual se está llevando el desarrollo. Comprobación de realismo, el tema de la factibilidad. Realmente vamos a poder hacer esto que nos están pidiendo. Y la verificabilidad, que eso habla más del potencial entre disputas potenciales, entre el cliente y el contratista. Es decir, si hay algún tipo de negociación que debemos de firmar porque hay algún proveedor con el que tenemos que tener ciertos temas regulatorios, pues tratar de reducir esas disputas lo más posible y dejarlo todo claramente definido desde el principio. ¿Qué técnicas podemos utilizar para estas validaciones? Es la revisión de requerimientos, creación de prototipos, por ejemplo, para terminar de confirmar, y el tema de generación de casos de prueba. ¿De acuerdo? Es la creación o la validación la podemos hacer, hay dos enfoques, por escenarios y por casos de uso. Por escenarios lo que buscamos es una descripción de qué espera el sistema y los usuarios cuando inicia el escenario. Una descripción en el escenario del flujo normal de los eventos, ¿verdad? Generamos el escenario con el flujo normal, una descripción de qué puede salir y cómo se manejaría, es decir, si hay algunas excepciones. Y información de qué otras actividades pueden estar en marcha en paralelo a ese escenario. Si se debiera, hay alguna interacción que debemos de considerar.
Y una descripción del estado del sistema. ¿Se recuerdan que el manejo de estados o el diagrama de estados también es bien importante? Cuando se va a terminar, cuál va a ser el entregable de ese escenario para el siguiente escenario. Y por casos de uso, pues los casos de uso lo que van a documentar es, básicamente lo que tenemos que tener claro es que un caso de uso es la forma más sencilla para identificar actores y la interacción con una actividad en específico. Eso es lo más pequeño que deberíamos de lograr. Es decir, los casos de uso van a documentar el empleo o vamos a diagramarlo como un caso de uso de alto nivel. Los actores en el proceso pueden ser individuos u otros sistemas, es decir, no necesariamente se dan cuenta acá y no necesariamente van a ser personas, pero también pueden ser sistemas. Y cada clase de interacción se constituye como una elipse. Si se dan cuenta, aquí son las diferentes actividades que hace el auxiliar médico. Registra del paciente y ve información del paciente. El administrador ve información del paciente, exporta estadísticas, genera reporte. Para que el médico pueda también generar reportes, la enfermera ve registros, edita el registro y establece consulta el médico. Entonces, al final vamos a tener actores, vamos a tener actividades o clases, y las líneas van a definir qué actores interactúan con esas diferentes actividades. Ya más adelante vamos a trabajar mucho más en este tema, pero esta es otra forma de poder confirmar los requerimientos, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? Jóvenes, ¿están por ahí? No creo, Inge. No, ninguna duda. Estamos bien, Inge, gracias. Todo está claro. Muy bien. Algo importante es que los escenarios y los casos de uso son técnicos. Dos hindúes se mudan a Estados Unidos para vivir el sueño americano. Tuvieron una hija, Debbie. Las cosas iban ¿Soy bien yo o es hasta que alguien? el padre sufrió un infarto y murió delante de toda su familia. ¿Escuchan lo que yo estoy escuchando? Temporada Yo creo que es usted, Inge. Debbie tiene dos amigas. Fabiola, Sí, se escucha. Sí, que se escucha algo. ¿Pero quién es? Yo no puse nada. Se metió el chamuco al chat. además de vivir con su Espérenme, madre, no sé qué pasó. Sí, solo usted tiene el micrófono abierto. Solo yo lo tengo, Sí, pero nadie no tengo parece nada poder abierto. micrófono. de Netflix no son populares. Espérenme, voy a ver qué se me activó. Es que todas consiguen Disculpen, jóvenes, abrí otro explorador sin darme cuenta y se tiró a ver, saber ni qué. No, fui yo, pero no sé ni qué abrí al tocar una tecla para poder. Qué pena con ustedes, jóvenes. Bien, vamos a continuar. Van a tener hoy 2 grabaciones de la clase. Bueno, ya casi terminamos, voy a tenerla. Que ya empezamos con la actividad. No sé qué pasó ahí. Bien, retomando la clase. Por casos de uso les decía que los escenarios y los casos de uso son técnicas efectivas para adquirir requerimientos de los diferentes participantes que van a interactuar directamente con el sistema. Es decir, cada tipo de interacción puede representarse como un caso de uso. Sin embargo, debido a que lo enfocamos en interacciones con el sistema, a veces pueden no ser tan efectivas para adquirir restricciones o requerimientos empresariales o funcionales
y no funcionales de alto nivel. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar con también los escenarios, es decir, se van a complementar y no deberíamos delimitarlos a solo un tipo de diagrama, sino deberíamos de utilizar ambos. Eso ya lo vamos a ver más adelante con... Entonces, ¿sí? se pueden usar ambos. Deberíamos de usar ambos. Eso Ok. es lo que deberíamos de hacer, porque uno nos va a dar algo mucho más específico, interacciones desde el punto de vista de actividades claras, y los escenarios probablemente lo que nos va a apoyar es a poder ver diferentes flujos dentro de esas actividades. ¿Sí, Javier? Bueno, dale, Javi. Hoy sí no fui yo, ya no miro nada. ¿Alguien más escucha algo? No, yo no escucho. No, yo no sé. No, dije ya normal. No, Inge, ya se escucha bien. Era aquí, porque No. también están recibiendo clases. Ah, ok, ha de ser como alguien. De acuerdo. Entonces, Inge, digamos, para la validación por escenarios, digamos, ¿cuál sería el tip o la meta de hacer unas cosas con uno y otras cosas por casos de uso? Y así, digamos, ¿cuál sería la técnica para distinguir eso? Ya, de hecho, no hay una distinción tajante y rápida entre qué usar. Es bien complejo porque ambos pues, son muy similares. Por ejemplo, hay algunas personas que van a considerar que cada caso de uso es un solo escenario, ¿sí? Porque pues, busca algo muy específico. Y otras lo que ven es que un caso de uso se puede encapsular un conjunto de escenarios, es decir, un caso de uso puede obtener, por ejemplo, el registro del paciente es un escenario. Ver la información del personal lo pueden ver como un escenario, pero el caso de uso que estamos viendo acá incluye todas las distintas o distintos escenarios en los cuales ellos vayan a trabajar. Por ejemplo, un escenario también podría ser que el cliente solicita una consulta o confirma una consulta. Eso pudiera ser un escenario. ¿Quiénes interactúan? Interactúan la asistente del médico, la recepcionista y el paciente. Entonces el escenario va a ser ese, pero el caso de uso puede inclusive agregar otra actividad otro escenario que pueda ser verificar agenda o disponibilidad del médico. Y que puede incluir además, si el médico no está disponible, sugerirle, si fuera una de esas clínicas que ahora están de moda, donde hay varios médicos en un mismo edificio, ofrecerle consulta con alguien más que sí tenga disponibilidad, por ejemplo. Entonces, en realidad no hay algo que puede llegar a ser incluso algo desde el punto de vista muy personal. Yo lo que recomiendo es de que tratemos la manera de trabajar ambos, porque si nos va a terminar de complementar la información e incluso validar que estamos considerando cada una de las actividades y las relaciones que va a haber entre los escenarios y los actores. Pero si no hay algo que podamos decir, si cumple con A, B y C, usa escenarios. Y si cumple con D y E, utiliza casos de uso. Eso no existe. Quizás cuando ya veamos más adelante algunos diagramas UML en otras clases, más adelante, ya pongamos en práctica la creación de estos, quizás les va a quedar un poco más claro y que se van a dar cuenta que al final no necesariamente tienen que ser uno u otro, sino utilicen ambos. Ok. Que le preguntaba porque fíjese que en el trabajo que hicimos usamos ambos. Digamos, yo tenía esa duda si usaba no solo uno o los dos, pero ahí ya me confirmó. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más?
Ajá. Ujú. Ujú. Sí, de hecho, la de UML sí nos da un estándar para todo eso. Profesionalmente hablando, yo recomendaría que sí se utilice lo que UML nos recomienda. Y definitivamente ya a la hora que vayamos a hacerle una presentación de un negocio, pues sí se va a ver mucho mejor que utilicemos el estándar y en todo caso yo más que el estándar diría que sí debe ser, pero las imágenes de los actores debería de ser lo más formal posible, ¿de acuerdo? Porque a veces el estándar puede recomendar que utilicen alguna herramienta como por ejemplo Visio de Microsoft y no tengamos el presupuesto para comprar esa licencia, entonces no usamos Visio, sino usamos cualquier otra que es gratis y pues la de esa no es tan como lo que se ve aquí, pero la intención es que sea lo más formal posible. Ahora, el uso de óvalos, y ya vamos a ver cuáles se utilizan cuando hay un tema de decisión, cuando es una acción, cuando es un proceso, ese tipo de cajitas, por llamarlo así, que sí identifican de forma estándar qué es cada cosa o qué representan dentro de los diagramas, eso sí se debe mantener. Pero eso ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver los diagramas UML. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Javier. Sí, yo le quería preguntar, así como estos diagramas de casos y diagramas de UML, ¿estos no se pueden mezclar en un solo diagrama o se tiene que ir por separado porque son diferentes aspectos a ver ¿cómo se llama? La forma de desarrollar el software. Sí, tienen que ir separados, es decir, no podemos mezclar un diagrama caso-uso de un diagrama de escenarios, de un diagrama de, bueno, los distintos diagramas, que ahorita se me fue el nombre, que podamos tener, no los vamos a mezclar porque sí tienen un objetivo específico. Claro, sí van a ir en un mismo documento, pero no van a estar mezclados. Un diagrama de secuencia, por ejemplo. O sea, sí tienen, sí debemos de mantener el estándar y como tienen un objetivo distinto que se va a complementar para el diseño y modelado, sí es importante que no los mezclen. ¿Estamos? Ok, gracias. Sí, estamos, gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, hasta aquí llega la clase teórica de hoy. Y ahora vamos a platicar de la nueva actividad grupal. De igual manera, bueno, en teoría, según yo, ya la tienen ustedes activa dentro de Canvas. Déjenme confirmarlo. Según yo ya se las habilité. Es la tarea 4 que se entregaría como último día el siguiente 2 de abril y a partir de hoy ya está libre. Sí. Ok. Bien, ¿qué buscamos? Primero tienen que, como somos grupos de varias personas, tienen que definir 3 personas quienes serán las que van a tener el rol de usuarios. ¿Sí? Ya el usuario ya no voy a ser yo. El resto del equipo serán analistas. Sin embargo, si ustedes creen que necesitan definir un rol adicional desde el punto de vista de usuario, pueden hacerlo. Eso queda a criterio de cada equipo.
El objetivo de esta actividad es recopilar requerimientos en base a las técnicas que terminamos de aterrizar hoy. Es decir, hoy terminamos de ver todo el tema de adquisición de requerimientos con conjunto de la clase pasada y que ya tienen una experiencia como grupo de la tarea que entregan hoy, ¿verdad? Entonces, este es como complemento. Dentro del documento deben de contener la información que van a recabar, es decir, utilizando las técnicas que utilizamos hoy. Si definen utilizar cuestionarios, si definen utilizar una entrevista, y el resto de información que vimos. Cuestionarios, entrevistas y lo que sea que utilicen. ¿Cuál es el enunciado? Bueno, deben asumir que es necesario un sistema de facturación en una tienda de venta de pinturas para construcción, es decir, únicamente pinturas, pero toda la gama que eso requiere, es decir, no solo la pintura per se, sino yo también quisiera impermeabilizar diferentes tipos de pintura, pues obviamente las brochas o los rodillos, las bandejas para los rodillos, y cinta es como masking tape, ¿va? Más o menos, para cuando queremos etiquetar y que una esquina nos quede bien, inclusive un compresor para aquellos que quieran pintar con pistola. Es decir, los usuarios son los que van a poner el límite qué tanto, pero el objetivo o el negocio de la tienda es venta de pinturas para construcción. ¿De acuerdo? No se van a meter a temas de, por ejemplo, blogs y ya propias cosas de construir, sino probablemente se me ocurra a mí ahorita, ¿verdad? Pensando en mi casa viejita, y eventualmente uno tiene que, le pegaron un cuentazo a una esquina de una pared y pues ahí está medio feo, entonces pues tal vez un poco de masía de esa que venden ahora, tal vez esa pudiera servir, ¿verdad? Por ejemplo, pero nada formal ya de construcción, ¿de acuerdo? Pero se pueden llegar hasta el objetivo de pintarla e impermeabilizarla. Si solo quieren meterse ese problema, con eso es suficiente. Eso lo definen los usuarios. ¿Por qué 3? Porque una de esas personas va a ser la que atiende a los clientes en el mostrador. El otro va a tener el rol del cajero de la tienda, el que va a cobrar. Y el otro va a ser el bodeguero que entrega la mercadería. Es decir, les ejemplifico un caso de uso con escenario. El escenario sería, o el caso de uso es, compra de pintura de agua compra de pintura de agua, dejémoslo ahí. Okay. Llega el cliente, lo atiende la persona en el mostrador, le consulta qué busca, qué quiere hacer en su casa. Yo le digo, miren, quiero pintar mi cuarto desde el interior, por lo tanto quiero pintura de agua que sea lavable. Ahora hay de ese tipo, ¿verdad? Pintura de agua para interiores lavable. Y es más o menos de 3x3 de las dimensiones de mi cuarto, el cuarto que quiero pintar. Lo termina de atender, el cliente le muestra toda la diferente gama de pinturas que tiene, las diferentes calidades y precios. Confirman qué es lo que van a hacer, le pasa el dato al cajero, el cajero le dice, mire, vaya a pagar allá, el cliente se va a la caja, paga, con esa factura se confirma el pedido, automáticamente le llega en una computadora en la bodega al que entrega la mercadería, prepara el paquete con los 2 galones de pintura que me dieron, más las brochas y el rodillo que compré, y allá le van a entregar su producto, su mercadería. Básicamente eso es un caso de uso típico de lo que se busca en la tienda. Entonces, al final, ¿qué me van a entregar? Pues lo mismo que entregaron hoy, con los requerimientos de usuario que hayan hecho los compañeros, que van a tener el rol de usuarios. Inclusive, si quieren, yo en la clase la tarea anterior, no les di requerimientos de la empresa. Pueden llegar incluso a poner a un rol que sea
el gerente o el dueño de la empresa que pueda dar algún tipo de requerimiento o pueden tomar este enunciado como el requerimiento de la empresa. Hagamos eso mejor, no se hagan bolas, tomen esto como el requerimiento de la empresa, ¿sí? Los usuarios que mencionamos acá van a dar los requerimientos de usuario y los analistas deben trabajar en conjunto con los usuarios para definir los requerimientos del sistema. Esperaría, evidentemente, que el trabajo que entreguen en esta ocasión sea de mejor calidad que el que entregaron hoy, porque la intención de esta primera tarea era primero pues, que rompieran el hielo, se pudieran organizar, terminaran de aterrizar algunos temas que necesitaran ustedes reforzar aparte de la clase teórica que ya recibieron y que empiecen a trabajar. Esto pues debería hacerles un poco más rápido. Claramente lo que van a tener que investigar inicialmente los usuarios va a ser pues qué tipo de productos deberían de tener y qué requerimientos deberían de hacer, pero básicamente esa es la idea. Importante y adicional a lo que tienen que entregar acá es qué técnicas utilizaron para entrevistar a los usuarios, para obtener la información de los requerimientos de usuario, ¿de acuerdo? Es decir, al final van a entregar su documento de especificación de requerimientos, pero previo a eso deben de decir, yo le hice una entrevista al que atiende en el mostrador, yo entrevisté al que hizo al cajero, yo entrevisté al bodeguero, y le mandamos un mismo cuestionario a los tres, etcétera, ¿verdad? En base a lo que vimos en clase. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Comentario? Sí, Inge, una pregunta. En caso de que utilicemos las encuestas, ¿deberíamos incluirlas en el documento o únicamente? Sí. Sí. Bueno. Que eso es lo Gracias. eso es lo que menciona acá, que dice crear un documento que contenga la información recabada, incluir los roles que adquirió cada miembro. No lo puse acá, perdón. Pero sí, tienen que incluir las técnicas que utilizaron como parte del documento. Pues no la descripción. Entonces, cuando pide los documentos de las técnicas recabadas, ¿los quiere en un PDF o en otro archivo externo? No, tiene que ser todo en PDF. Es decir, me imagino que, por ejemplo, si hacen un cuestionario, eso les va a generar un documento de Excel o de Google. Si utilizan un formulario de Google, por ejemplo, para un cuestionario, que eso ya de una vez les tabula la información. Entonces, pues lo que van a hacer ahí es tomar un par de fotos y lo ponen como parte del resultado de la información que generaron, ¿de acuerdo? Una imagen del formulario, si fuera un formulario de Google, que utilizaron y una imagen de la información que generó eso y a qué les llevó a esa decisión. O sea, lo más importante es de la información que recaben, cómo les apoyó para la generación de los requerimientos del usuario y del sistema. Y aquí enfoquémonos únicamente en los requerimientos funcionales. En esta ocasión no me interesa tanto los no funcionales, sino solo los funcionales. Ingeniero, cuando ¿Sí? dice un documento más formal, se refiere a siempre carátula, índice, referencias, conclusiones, todo eso. Sí, pero tal vez cuando me refería a más formal comparado con el de hoy, tal vez no es formal la palabra, sino más completo y mejor organizado que el que pudieron entregar hoy, porque ya tuvieron una experiencia y terminaron de complementar con las técnicas que vimos hoy de cómo pueden recabar la información de lo que ya lo empezaron a hacer de forma empírica, ¿verdad? Porque algunos grupos sí me mandaron algunas consultas, no fueron todos, pero algunos sí me mandaron alguna información y pues ahí pudieron obtener un poco más de información que la que se les dio inicialmente, que es parte del aprendizaje que se está generando. Entonces, lo que acaba de mencionar Marvin, sí es parte de del documento formal mínimo. De hecho, yo acá les tengo un ejemplo de la plantilla, por ejemplo, de la definición de requerimientos. Pues debe tener una introducción que debería tener el propósito del documento, alcance del documento, definiciones, acrónimos y abreviaturas, las referencias que mencionaba Marvin, cuál es la descripción general del proyecto,
¿Qué requerimientos? Aquí les puse los no funcionales. Si quieren, obvien la parte de los no funcionales. Si los quieren agregar, excelente, pero no es obligatorio. Y en conclusión, aspectos relevantes si es que aplican. Esto es con respecto al documento per se que se va a evaluar. Evidentemente tiene que llevar carátula donde esté lo que hablamos, ¿verdad? El listado de compañeros, si colaboraron o no en el trabajo. Y en este caso, ¿cuál es el rol que cada uno de los integrantes tuvo? ¿De acuerdo? Puede ser incluso que un usuario no, olvídenlo, eso, organícense ustedes. Yo dejo que ustedes lo definan. Porque el usuario no es solo decir por decir, ¿verdad? No es que no vaya a trabajar, sino, pues el trabajo del usuario es investigar cómo poder pedir qué debería de tener una tienda de pinturas, ¿no? Y hacerlo bien hecho para que los requerimientos salgan bien, ¿verdad? Pero si el equipo, por ejemplo, decide que no solo va a ser de usuario, sino al final también va a colaborar con algo del análisis, pues pueden hacerlo. Eso no es problema. Lo importante es de que alguien también se tome el rol de investigar, ¿verdad? Cómo poder estar del otro lado. Creo que es ponerse en los zapatos de un usuario. También es importante que en algún momento un analista lo haga. Es estar de ese lado. Ese es otro de los objetivos de esta tarea. Poder interpretar. Y acá hay otro donde ya otro formato, otro esquema de cómo pueden poner el documento. Evidentemente aquí esto ya tiene muchas más cosas. Por ejemplo, el tema de modelos del sistema. Para abajo ya no debería de existir, ¿verdad? Porque no hemos llegado ahí, pero por ejemplo, ni la arquitectura. O sea, deberían llegar hasta prefacio, introducción, glosario, pero para que vieran cómo es ya un documento completo, incluido el modelado. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios? Solo una duda, Inge. Disculpe, la presentación la subiría a Canvas. Disculpe. Sí, todas las subo. Todo Bueno. eso al terminar la clase o a más tardar al final del día se las subo. Pero sí, yo creo que se las subo de una vez. Lo que se tarda un poco más es la clase, porque esa tengo que bajar, o sea, sí se da un poco más de tiempo. Esa se las ofrezco para el final del día. Esto a más tardar a la 1:30 ya está cargado. Si no es que antes. ¿Alguien más? ¿Les quedó claro qué es lo que buscamos con esta tarea? ¿Qué es lo que debe incluir el documento? Sí, que disculpe cualquier inconveniente que tengamos durante el transcurso de la semana, por cualquier cosa le podemos escribir a su correo, ¿verdad? Sí, por favor. Si se dan cuenta, yo había puesto la regla que solo en la noche les iba a responder, pero a los grupos, pues cuando tuve un chance durante el día, pues también les pude responder. Entonces, digamos que mi compromiso es en las noches, pero si puedo responderles durante el día, lo hago. Entonces, la libertad de enviarme el correo. ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Entonces, pues hasta aquí queda la clase de hoy. Les recomiendo, por favor, que no se les olvide, para los que no han terminado, subir la tarea hoy. Si no estoy mal, esto lo tienen para hasta las 23:59 de hoy, para subirla, ¿verdad? Entonces no se les vaya a pasar. Y pues empiecen a trabajar en la siguiente. Si no hay más, pues que tengan un excelente fin de semana. Y un gusto platicar con ustedes. Que tengan buen día. Gracias, ingeniero. Buen día. Gracias, Inge. Gracias, buen día. Buenos días. Feliz día.